Bienvenidos todos a esta actividad del lanzamiento oficial del registro fonográfico de la colección integral de las obras para dos pianos de Enrique Soro. El proyecto fue postulado y fue ganado en el proyecto Fondart, Fondo de Música Nacional 2022, y se demoró un poco en empezar por problemas burocráticos del ministerio, pero ya lo estamos terminando, así que este es el momento oficial de mostrarles el resultado de nuestro trabajo. Y como primera intervención, presidente de la Fundación Enrique Soro, don Roberto Doñez, va a decir unas palabras. Bueno, mucho gusto, aunque el calor es terrible. Yo vivo en el mar, vivo en la costa, llegué hace poquito del mar, ahí estaban las brisas y me encuentro con este sofocante calor de la capital. Había escrito 3 páginas y siempre sigo siendo reacio a leer lo que he escrito, ¿no? Así que voy a repetir la misma estrategia y contarles un poco cómo es que ha pasado todo esto. Bueno, en primer lugar, desde hace bastantes años, digamos, desde por lo menos 10 años que estoy dedicado a rescatar el patrimonio de mi abuelo, Enrique Soro. Enrique Soro tuvo una hija mayor que se llama Carmen, y Carmen es mi madre, que murió. Bueno, yo me hice cargo del archivo, tardíamente, digamos, antes no tenía ni idea de qué se trataba la música de Soro. Era uno más de los que no saben nada de Soro en Chile, en el planeta. Y de repente me encontré, aunque bueno, yo me había formado como científico, como matemático, como investigador, entonces no me fue tan difícil bucear ahí en lo que uno llamaría el tesoro del legado de un premio nacional en realidad. Solamente que no sabía que 12 años después iba a estar lidiando casi con los mismos problemas, solamente que en el camino encontré aliados y por supuesto que Danor Quintero y Svetlana Kotova han sido 2 aliados vitales. Bueno, hay otras personas, muchas como otras más, orquestas, etc. Pero cuento que ha sido un trabajo más o menos arduo, darse la maña de tomar los materiales y dar vida a lo que significa rescate. La palabra rescate parece muy fácil, pero requiere de mucha energía, mucho tesón y de muchos años. Uno no puede entrar en un archivo y decir mañana pasado me voy. No, te sigue. Si tú te metiste ahí ya la cosa es casi para de la vida. Entonces, hace unos 3 o 4 años empezó a rondar la idea de lo que era el rescate de alguna música y en particular yo pensé, bueno, la música para los 2 pianos, nadie las toca. Hay razones claras de por qué no se toca la música para los pianos, porque de hecho para conseguir estos 2 pianos, pucho, que hay que tener suerte, ¿no? Con suerte hay 2 pianos en el mismo lugar. Entonces, me junté con Danor, que lo tenemos ahí, y empezamos a revisar partituras. Me acuerdo una noche en un bar en Providencia, en un bar japonés, creo que era algo así, o así, no, árabe, turco, qué sé yo. Era de noche, estábamos mirando, yo me arriesgué a traer las partituras, andaba con el manuscrito, solo, una maleta. Son hartas obras, no son muchas obras, pero son largas. Y yo estaba tratando de tentar a este magnífico músico para que mi hijo estaba tratando de tentar a Danor para que tocara esta música de Soro a 2 pianos con una compañera japonesa que estaba en ese momento, para que la tocara en Chile y en el extranjero, y eso no, bueno, vino la pandemia, se nos desarmó todo. Pero después yo pensé, bueno, ¿y por qué no lo reactivo con Svetlana? Que con ella vengo trabajando desde 2015 y hemos estado en contacto en 2016, 2017 y tenemos muy buen feeling. Ella ha ido al archivo Soro, hemos conversado, hemos almorzado, nos hemos tomado unos té, hemos descubierto cosas interesantes. Y entonces ella
que tiene ese punch y esa energía brutal, bueno, he echado a caminar esto y ahora, por supuesto que junto con Danor han sacado esta joya con mucho esfuerzo. Este asunto es de mucho esfuerzo. Llegar a concretar, porque hay que, no solamente, por ejemplo, las 7 obras que hay ahí, 7, no sé, 7, la obra para 2 pianos, la que hizo con un segundo piano para Ludwig van Beethoven, la opus 14 número 1, después están las 2 suites, después están los 2 estudios fantásticos, 3 y 4, o sea, 1 y 2 para 2 pianos, pero son el tercer y cuarto para piano, impresiones líricas y las 2 tonadas. Bueno, son muchas piezas. De cada una de ellas hay que ir a los manuscritos, revisar y volver a tocar, y en algunos casos hay errores, y en el caso de la suite, por ejemplo, faltaba toda la parte que tocaba Soro, porque Soro se la sabía de memoria, y entonces él escribió solamente la parte de su acompañante. Entonces la suite número 1, que Smetana dice que es maravillosa, a esa le falta una buena parte del primer movimiento del primer piano. Está el segundo piano y está la segunda parte y tercera parte. Reconstrucción, no tenía la menor idea que uno podía reconstruir. Bueno, aquí tenemos una experta reconstructora. Y yo estudiando los materiales, por eso que es un proyecto que ha sido en colaboración. No soy, digamos, simplemente el nieto de Soro. He estado buceando e indagando qué pasa con, por ejemplo, impresiones líricas. Impresiones líricas es una obra que Soro compuso en 1908. Solo tenía 24 años, un lolito, venía llegando a Italia con una energía fabulosa y lo único que quería es darse a conocer y que supieran quién era Enrique Soro, porque él había pasado 7 años en Europa y venía recién llegando en 1905. El año 1908 hizo, y la hizo para orquesta de cuerda y piano. Casi todas las obras que él hace, las hace con piano, porque él es fanático del piano. El problema es que yo busqué en los libros de recortes que Soro tiene, que son 2 volúmenes de 200 páginas cada uno, y figuraba esa obra siendo tocada por Soro con un acompañante en 2 oportunidades en 1920. Si yo le digo, veterana, ¿qué hacemos? ¿Te atreves? Había que hacer un arreglo, otra cosa. Y entonces el disco contiene un arreglo de impresiones líricas, lo cual es, no sé si comprenden, un valor agregado agregadísimo. O sea, está muy agregado a lo que ya usualmente uno escucha. Y no tenía idea que podían agregarse unos bonus track, una especie de bonus track, que son unas tonadas, que solo la escribió para piano y la ha tocado, creo, un par de veces en Estados Unidos, para 2 pianos. Así que el disco en sí, podríamos decir, es una joya por varios motivos. Primero, porque es un integral. No tenemos concentrada la obra para 2 pianos solos. Uno. Por lo tanto, los musicólogos deben sentirse felices y querer rápidamente correr a comprarla para enseñarle a sus alumnos y estudiar. Segundo, tiene las tonadas que no existen en otra parte más que aquí, para 2 pianos. Impresiones líricas solo aquí. Y, ¿qué más? La primera suite. Y la primera suite, que no, y las suites no están en ninguna parte. No se han tocado nunca, desde el 20, o sea, 100, no. Entonces, por varios motivos ese disco es una joya y yo lo soñé, pero ahora es realidad. Hay algunos chascarros, que no sé si contarlos, pero con respecto a las obras. Por ejemplo, la primera de las obras, Filicura. La primera obra es una obra muy especial. La obra es tan especial que causó impresión cuando se ejecutó. Enrique Soro fue invitado a fines de 1905. Soro llegó en 1905 a Chile y su hermana Cristina se casaba en 1905 a fines de año y fue invitado a la casa de Amelia Koch. Y la casa de Amelia Koch tenía, creo que el único piano de doble teclado que había en Chile, un dúo clave. Tenía un teclado por acá y un teclado por el otro lado. Ya.
En ese piano se sentó en un lado Alberto, ¿cómo se llama? Se me olvida siempre el nombre. Se llama Alberto García Guerrero. Bueno, no sé si conocen a Alberto García Guerrero, pero era un pianista que se fue a vivir a Canadá y bueno, fue el tiempo de solo que estaba muy famoso en Chile. Se sentó García Guerrero en un piano y con esta, no sé, fuerza que tenía Soro, o esta valentía que tenía Soro, fue y se sentó al otro piano y empezó a tocar un acompañamiento a ese sonido. Beethoven. Ojo, siempre me impresiona porque yo digo, ¿podrá uno tocar al lado de algo que se está escuchando y es de Beethoven? Bueno, Soro se atrevió, tenía también la edad para poder hacer, 21 años, y de alguna manera todos quedaron encantados en esa reunión y dijeron, maestro, escríbalo, porque no había partitura, estaba tocando en memoria. Bueno, eso se escribió y se publicó el año 25 por Ricordi Argentina, Buenos Aires. Se ha tocado poquísimas veces, entre ellos la ha tocado María Blanca, Mastro Antonio, cuando inauguramos un disco que se llamaba En busca del piano perdido, se tocaron 3 veces aquella vez, lo tocó La Torre con su pareja hace un par de años creo, pero ahora la tenemos registrado por Danone y Beltrán. Entonces, de alguna manera, esa anécdota que está por ahí en la revista musical chilena ha descendido ya a una cosa concreta. Ahora la van a poder escuchar en el disco porque además va a estar en Spotify, supongo yo va a estar en Amazon, no sé, va a estar disponible en las redes sociales. Eso es una anécdota bonita con respecto a... Ahora, la pieza se inauguró, curiosamente, justamente el segundo piano se inauguró, ¿saben dónde? En la casa de Orates, que hecha estaba, imagínense, la casa del loco que tenía Santiago, cerca del cementerio, el 1 de julio de 1906. ¿Qué se celebraba? La salida del director. ¿Quién era el director? Pedro Montt, que de la casa de Orates iba a correr a la Moneda, presidente de la República. Así que esa despedida fue Soro tocando adelante con García Guerrero. Esto que vamos a escuchar ahora. La sonata. La sonata, ya, bueno, pero está ahí para que la escuchen. Es algo bastante especial. Bueno, los estudios fantásticos, Soro escribió el año 22 4 estudios fantásticos. El 1, el 2, el 4, bueno, cada uno con sus características. Y cuando me encuentro con Danone me dice, pero estos estudios son precisamente el arreglo para 2 pianos del tercero y cuarto de los estudios fantásticos para piano. Así que no sé si van a tocar. No, están en el disco. Están en el disco. Bueno, los estudios fantásticos 1 y 2 que están aquí son arreglos para 2 pianos de los que sabemos, que conocemos, el tercero y el cuarto para piano, que tampoco están en ninguna parte. No. Sí. Están en mi disco. Veterana lo editó en el 2015. Perdón. Se me daba la idea. Noticia de última hora. Estoy conectado a internet. El musicólogo Fabián Tobar la semana pasada encontró el manuscrito de la obra Impresiones líricas para piano y orquesta de cuerda. Cuando Svetlana hizo el arreglo, no teníamos ese manuscrito, apareció después. Así que no sé si podríamos, va a haber que revisar. Puede que haya alguna nota que no corresponda, pero está en la Católica en todo. Viene encerrado ahí en un archivo donde lo encuentra cualquiera, como todos los archivos. Por eso es importante mi rol, porque yo he abierto, no al corazón, sino que el archivo a los músicos, porque los archivos están cerrados. Uno no puede llegar y entrar a un archivo, porque la primera sospecha es que se vaya uno no. Yo vine aquí al piso no sé cuánto, donde está la biblioteca, y me encontré abrir algún pianoforte que estaban arrancadas las hojas centrales. Lo mismo, el original, que no tengo. Entonces, creo haber cumplido un rol interesante abriendo el corazón y el archivo
a los músicos e incentivándolos a que toquen a Soro, Granado, Albeni, Soro. Y para terminar, una última cuestión, que la puse como una nota final. Voy a leer. Antes de terminar, me gustaría hacer una petición, largamente diferida por mi parte. Esta es la de que se nombre a alguna sala de esta facultad, más específicamente de este edificio, con el nombre de Enrique Soro, porque se lo merece. No solamente es un premio nacional para recordarlo como premio nacional en el listado que dice que está Wikipedia, sino que, oye, encontremos la sala Enrique Soro. ¿Qué te parece que no encontremos la sala Enrique Soro? ¿Dónde queda esa sala? Porque hay votos y hay... bien, Cirilo Isla, o sea, tenemos lo grande, pero Soro tiene la siguiente característica: es un fundador, es un pilar sobre la que se construye la música clásica chilena. Santa Cruz puede ser otro pilar, y ven otro, y Allende otro, debe tener unos 5 pilares más o menos. Eso es bien. Así que les agradezco que hayan asistido, felicito a Svetlana públicamente, que agradecí y feliz, y a Danor de todas maneras, un abrazo grande. Eso es todo. Gracias. Muchas gracias, Roberto. Quiero agradecer también a la facultad de este edificio que nos facilitó esta sala y estos 2 pianos, porque como decía Roberto, precisamente encontrar un lugar con 2 pianos es casi imposible en Chile. Grabar ha sido una hazaña, encontrar un lugar con 2 pianos, y ni siquiera son muy equivalentes porque uno es mucho más antiguo que el otro. Grabamos en el Centro de Extensión de la Universidad de Chile, el Teatro Baquedano, que son 2 pianos Steinway de concierto muy buenos, pero tampoco son 100% equivalentes por la diferencia de edad que tienen y por la calidad de sonido que tienen. También quiero agradecer al Félix Rodríguez, que fue nuestro genio mago de sonido, que fue realmente un placer volver a... Y el resultado, bueno, ya lo van a ver. Quería comentar un poquito sobre lo que comentaba Roberto, también ese proceso de restauración y reducción que se hizo, y también de dificultades que hemos tenido a lo largo de la realización del proyecto. Voy a hablar de dificultades primero, solo para contarles qué difícil es llevar a cabo un proyecto de Fondo de Cultura Público, porque, pucha, en vez de hacer las cosas fáciles, a uno se hacen cada vez más difíciles. Bueno, el proyecto fue adjudicado, fue publicado en enero de 2022, y en marzo me llega el correo del jefe de esos proyectos, de que resulta que el proyecto anterior de 2019, de las 3 sonatas de Soro que también hicimos con Roberto, por alguna razón no había sido correctamente cerrado y que había que volver a hacer toda la rendición de nuevo. Y en eso pasa 1 mes, 2 meses, 3 meses, y entre que ellos al final aceptan los documentos para recibir esa rendición y decir, ya bueno, este capítulo está cerrado. El proyecto que tenían que empezar a caminar, tenía que empezar a trabajarse la partitura, la diseñadora tenía que estar trabajando en el diseño y todo, y en un principio tenía que empezar en abril, mayo. Los fondos nos llegaron a fines de julio y recién empezamos a trabajar en agosto. Entonces todo se nos comprimió, se nos hizo un poco difícil. La sala que habíamos conseguido en el Teatro Baquedano también, a duras penas pudimos rasguñar 2 espacios de 4 horas para grabar, y que más encima se nos achicó el segundo día porque llegó el afinador y no quería salir del piano 1 hora esperando que él terminara de afinar. Bueno, así que con harto estrés grabando en el proceso y sacando adelante eso, pero aún así logramos grabar en plazo, logramos editar en plazo, y hoy día en la mañana me pasaron la primera partida de los discos porque también por una dificultad de presupuesto 2021 contra presupuesto 2023, porque cuando se presentó el proyecto 2021 era una cantidad y al día de hoy
hacer el mismo trabajo con disco era esa cantidad por 3. Tuvimos que cambiar al proveedor y tuvimos que hacer unos malabares más o menos importantes. Entre ellos también participó Félix llevando las muestras allá y acá. Todos fueron muy... se me fue la palabra en castellano. Ayudaron todos, hicieron todo de su parte, ¿no? Y claro. Muy empáticos. Empáticos, no, y quería decir generosos, ¿no? Con el tiempo, vale. con todo, ¿no? Porque claro, sacar esta cuestión ha sido muy complicado. Ahora, al trabajo de restauración. Aquí ustedes ven un ejemplo de una de las tantas páginas del primer movimiento donde aparece el segundo piano escrito y hay un esbozo, un pedazo del primero. Entonces decía Roberto que era imposible, era muy difícil, pero en realidad no era tanto, porque los temas, la música es una cosa matemática predecible, ¿no? Todos sabemos que tiene temas, tiene conexiones entre temas, y resulta que en alguna parte de este movimiento los temas estaban todos presentes. Entonces, más que nada hubo que hacer un trabajo de puzzle, de encajar, de transportar algunas de las cosas que aparecían en la reexposición, más bien en la primera parte, pero el material era el mismo. Estaba claro que se trataba de la misma música. Entonces ahí, por ejemplo, se ve que hay un material de la parte A, parte B, que se ve con cierta textura, y después el mismo material aparece en la otra parte, ya sin la parte de primer piano, pero ahí era obvio que los pianos se turnaban y era simplemente completar lo que ya en alguna parte estaba escrito. Ahí tienen un ejemplo de cómo se veía la página original del manuscrito con la que trabajamos y cómo terminó viéndose esto. Esta página, el comienzo, aparece aquí en la doble barra. Eso es lo que resultó porque faltaban todos los pasajes de arpegio del primer piano. Y sí hubo un lugar donde hubo que tomar decisiones y ahí sí que estuve un poco en aprietos, porque al final del primer movimiento hay una sección de unos 8 compases al final que no tiene precedente en el movimiento, que es una sucesión de acordes. Entonces yo también la decisión de encajar esa sucesión de acordes también con el tema principal del primer movimiento y hacer una cadencia más o menos coherente con lo que estaba en la parte del segundo piano, y se lo agregué al primero. Entonces el final del primer movimiento no sabemos cómo era. O sea, yo deduzco, pienso que puede haber sido así, pero puede haber sido de mil otras formas, ¿no? Ahora, en cuanto a las impresiones líricas, también para mostrarles un ejemplo, la partitura con la que yo trabajé principalmente es la partitura que hizo Nicolás Raus para un proyecto que hicieron con la orquesta Lausach. Y en el fondo era reducir la orquesta de cuerdas a un segundo piano. Aquí están invertidos, ¿no? La orquesta está arriba, el piano solista está abajo. En la versión final, el piano solista pasa a ser primer piano y la orquesta pasa a ser segundo piano. Y también hubo que tomar unas decisiones, obviamente en razón de técnica de piano, de textura, de qué suena bien en el piano, qué no suena, porque lo que suena bien en la orquesta de cuerdas no necesariamente suena bien en el piano. Y habían pasajes, por ejemplo, donde las cuerdas doblaban el piano solista, pero no tenía ningún sentido que el segundo piano doblaba el piano solista, entonces también había que hacer ciertos cambios ahí. Así que también eso obviamente no es obra original de Soro, porque es la visión mía de cómo yo creo que tiene que haber sonado, ¿no? Pero también puede haber, hay miles de otras posibilidades de que eso puede haber sido, ¿no? No lo sabremos nunca. ¿Y esa se llama reducción? ¿O arreglo? Reducción, arreglo, transcripción, no sé cómo. Como musicóloga, profesora Vera, ¿qué me puede decir? Yo diría. ¿Pero qué es una reducción? Una reducción asterisco, una reducción especial, no es una reducción así nomás. Es una reducción crítica. No sé si crítica sería si fuese como de esas reducciones de Berenreiter que pueden poner absolutamente todo y es imposible tocar, ¿no?
porque yo lo miré del otro punto de vista, que no meter toda la información, quizás hay un par de notas que falten ahí, pero política, está bien. que se puede tocar un segundo piano y que suene bien. Una transcripción, una suerte de transcripción, en ese caso, no hay una reducción. Pero tiene decisiones creativas. Pero una transcripción también. Una transcripción puede tomar y puede modificar también lo original. Bueno, ahí es un tema de discusión también con los especialistas, cómo llaman. Y bueno, y el resultado final, disco más una tarjeta de descarga para todo el material del disco, que está en dos formatos. En el sitio portal disco ustedes pueden llevarse una tarjeta de descarga y ahora mismo ir al sitio y bajar ese disco en súper buena calidad. Adelante. Y en poco tiempo van a estar disponibles también en Spotify, en Amazon, como decía Roberto, en todos estos servicios de streaming internacionales habidos por haber, de tal forma de que todos tengan acceso gratuito a eso y pueden escuchar esta maravillosa música que se logró rescatar. Y ahora, a modo de pequeño concierto, les vamos a interpretar las impresiones líricas en 3 movimientos y la suite número 1 también en 3 movimientos.